Hola amigos, ¿cómo están? No he podido subir videos hace más de un año, pero subiré un video por semana. Son 10 historias, pero lo voy a dividir en dos partes para que el video no sea tan largo. Comencemos. 10 historias de terror reales, porque en la mayoría de los casos no hay que recurrir a las películas para pasar miedo. La noche de ánimas y Halloween llegan un año más con sus terroríficos disfraces, los dulces y los cuentos de miedo. Sin embargo, no es necesario buscar en la ficción para encontrar historias escalofriantes. La realidad es, muchas veces, mucho más increíble que las películas. Aquí te ofrecemos 10 relatos reales relacionados con la ciencia. 1. El científico que pretendía resucitar a los muertos con un columpio. Robert Cornish, 1903 a 1963, científico precoz, siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Para ello, ideó un sistema bastante llamativo, fijando el cadáver de un individuo, fallecido recientemente y sin lesiones físicas, a una especie de plano inclinable en varias posiciones, básicamente un columpio basculante de parque infantil, y moviéndolo arriba y abajo, era posible hacer que la sangre circulase de nuevo, y por lo tanto se reactivasen las funciones cerebrales y cardíacas. Los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que les habían dado infartos no tuvieron mucho éxito. Si bien Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso, mejoró el sistema y a perros que sacrificaba les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de columpiarles, con lo que sorprendentemente se obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales y ciegos. El éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película, La realidad increíble. Esta y otras historias, como El perro de dos cabezas ruso o El Frankenstein real, se pueden encontrar en el libro El científico loco, una historia de la investigación sin límites, Alianza Editorial. 2. Ignaz Semmelweis, evitar miles de muertes en el paritorio y fallecer en el manicomio. Ignaz Philipp Semmelweis, 1818 a 1865, se granjeó algunos detractores en el gremio científico por su peculiar carácter. Intrigado porque a mitad del siglo XIX 9 de cada 10 operaciones acababan en muerte, se especializó en obstetricia para conseguir una plaza como doctor en el Hospital General de Viena. Allí observó que en uno de los pabellones de maternidad, en el que solo se permitía pasar a los estudiantes de medicina, tenía una mortalidad muy superior debido a la fiebre puerperal que el otro, en el que asistían a las parturientas solo mujeres aspirantes a matrona. Según las teorías de la época, el menor índice de fallecimiento se debía a que las manos de las comadronas eran más finas y suaves, idea que no convencía a Semmelweis, que se llegó a obsesionar con el asunto. No puedo dormir ya. El desesperante sonido de la campanilla que precede al sacerdote portador del viático ha penetrado para siempre en la paz de mi alma. Todos los horrores de los que diariamente soy impotente testigo me hacen la vida imposible. No puedo permanecer en la situación actual, donde todo es oscuro, donde lo único categórico es el número de muertos, escribía en una carta a un amigo el doctor, tanto que instaló unos lavabos y obligó a los médicos a lavarse las manos cada vez que entraran en la sala. Su jefe entró en cólera. En su único artículo publicado, menciona unas partículas cadavéricas, que son las culpables de las infecciones. No sería hasta 40 años después de su muerte cuando Louis Pasteur y Robert Koch hablaron de gérmenes. Sin embargo, gracias a su extraña personalidad y su obsesión porque los médicos se lavaran las manos, Semmelweis fue expulsado del hospital de Viena, tomado por loco y encerrado en un manicomio. Murió poco después a los 43 años de edad a causa de una infección generalizada. Aunque aún hoy se sigue especulando acerca del origen, una paliza o el mismo tras cortarse con un bisturí, puedes hallar las más extrañas muertes de científicos en el libro del licenciado en física y profesor de secundaria Eugenio Manuel Fernández. Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia, Guadalmazán, 2018. 3. Los cerebros porcinos resucitados. Y no todos son antiguas biografías. En abril, la revista Nature publicaba un controvertido estudio realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Yale que aseguraban que habían podido resucitar algunas de las funciones del cerebro de cerdos muertos. La teoría inicial se basaba en que el cerebro intacto de un mamífero grande conserva una capacidad que hasta ahora se ha subestimado para restablecer la circulación y ciertas actividades celulares
y moleculares, incluso varias horas después del paro circulatorio. Una conjetura que los investigadores del equipo de Cestan, quienes forman parte de la iniciativa BRAIN, un ambicioso proyecto para mejorar la comprensión del cerebro humano, se plantearon tras observar de forma rutinaria signos de viabilidad celular en las muestras de tejido cerebral humano muerto que usaban en sus investigaciones, incluso aunque hubiesen sido recogidas hacía varias horas. Es decir, mostraban algunas señales de vida a pesar de estar muertas. Sin embargo, los investigadores advertían por un lado que en realidad no se consiguió reavivar completamente los órganos porcinos, ya que en ningún caso hubo evidencia de actividad cerebral normal, y, por otro, que si investigaciones sucesivas querían indagar en la posibilidad de emular al Dr. Frankenstein e incluso aplicar esta tecnología en cerebros humanos, habría que realizar estudios éticos preliminares para ver hasta dónde se puede llegar con esta tecnología, que promete ser toda una revolución al menos en el campo del ensayo. 4. Cigarras zombies promiscuas. La historia de estas cigarras es espantosa, más que cualquier película de terror. Investigadores de la Universidad de Virginia Occidental han descubierto que el hongo Masopora, que contiene sustancias químicas alucinógenas, infecta a las cigarras, hasta el punto de convertirlas en una suerte de muertos vivientes promiscuos. Los insectos enfermos pierden sus extremidades y genitales con el tiempo, pero, a pesar de su horroroso estado físico, continúan deambulando por ahí como si nada les hubiera pasado, contagiando a otros individuos sanos. Y lo que es aún peor, los machos cercenados muestran conductas hipersexuales y tratan de aparearse con todo lo que encuentran en una orgía realmente horripilante, y se trata de una historia completamente real. 5. El bonito caracol de colores que encierra una historia escalofriante. Un vistoso caracol de colores se extendió por las redes como la pólvora. ¿Qué era ese misterioso ser cuyas rayas se movían arriba y abajo por el cuerpo gelatinoso principal? Pues lejos de ser una bonita historia, el caracol esconde un verdadero cuento de terror real. Es un zombie. Los colores los provoca Leucochoridium paradoxum, un parásito que usa de huésped a estos moluscos para que les lleven a su verdadero objetivo, los pájaros. Los caracoles solo son su transporte para alcanzar las copas de los árboles y llamar la atención de tordos y mirlos, en cuyo recto pondrán larvas que se expulsarán en sus heces para volver a infectar a otros caracoles, y así hasta el infinito, en un horrible bucle de la naturaleza más cruel.